Buen día para todos, apreciados miembros de la Clínica Universidad de La Sabana. El día de hoy les tenemos una ayuda multimedia para explorar la utilización de la guía para la evaluación y manejo del dolor en la Clínica Universidad de La Sabana. Pero antes, explicaremos los antecedentes de esta innovadora guía. Primero que todo, esta guía nace desde la creación de un proyecto titulado Adaptación del paciente con dolor en la Clínica Universidad de La Sabana, una estrategia de enfermería realizado por 6 enfermeras en formación de noveno semestre de la Universidad de La Sabana y su docente como guía primordial en el proceso. Posterior a esto, con apoyo de la Subdirección de Enfermería de la clínica, nos propuso el diseño de una guía general para la evaluación y manejo del dolor que presentara un uso institucional e interdisciplinar. En el siguiente video veremos las principales definiciones tenidas en cuenta en la guía como dolor, nivel de adaptación, dolor agudo, dolor crónico, entre otras que veremos más adelante. Un resumen fisiopatológico en el que se abordan a profundidad los tipos del dolor, sus dimensiones, fases y vías de transmisión. Una evaluación del dolor con las escalas avaladas para paciente adulto, pediátrico y el abordaje según el estado de conciencia. Y finalmente el manejo con el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Para empezar, es necesario tener en cuenta que según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este es considerado como una experiencia sensorial y emocional aversiva, típicamente causada o similar a la causada por una lesión tisular real o potencial. De igual forma, se considera mundialmente como un problema de salud pública. En consecuencia, la prevalencia del mismo en pacientes que se encuentran internados en escenarios clínicos asciende entre un 30 al 70%, por lo cual su valoración y manejo son esenciales dentro de las instituciones de salud. Por otra parte, la guía se realiza dentro del marco de modelo de enfermería de la Universidad de La Sabana, a la luz de referentes teóricos como los estándares de acreditación de la Joint Commission para hospitales y la guía de buenas prácticas clínicas para la valoración y manejo del dolor realizado por la Asociación de Profesionales de Enfermería de Ontario. El objetivo principal del proyecto es establecer una guía para la evaluación y el manejo del dolor en pacientes durante su estancia en la Clínica Universidad de La Sabana, dentro del cual se va a promover el uso adecuado de las herramientas direccionadas a la evaluación efectiva del dolor y se asegura un adecuado manejo del dolor que permita la adaptación del paciente durante su estancia en la clínica. En cuanto a las definiciones, el dolor se considera una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a un daño tisular existente o potencial. Según la duración puede ser crónico o agudo. El dolor agudo es una respuesta fisiológica de corta duración, mientras que el dolor crónico puede durar por periodos prolongados, considerándose crónico si dura más de 3 meses. Por otro lado, se encuentra el nivel de adaptación, que según Calisterroy, el nivel de adaptación representa la condición del proceso vital y se describe en 3 niveles: integrado, compensatorio y comprometido. Además, es importante entender la diferencia entre el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, entendiendo que el tratamiento farmacológico es aquel que emplea drogas y sustancias químicas administradas por vía exógena para sus efectos en tejidos vivos y en organismos, mientras que el tratamiento no farmacológico es aquella intervención no química teóricamente sustentada, focalizada y replicable, realizada sobre el paciente o el cuidador y que potencialmente es capaz de obtener un beneficio relevante. Tenemos además el trabajo interdisciplinar, que este es un trabajo colectivo teniendo presente la interacción de las disciplinas científicas, de sus conceptos, sus directrices, de su metodología, de sus procedimientos, sus datos y de la organización de la enseñanza. Por último tenemos la enfermería, que es aquella que abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas las circunstancias, estando presente además en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Fisiopatología. El dolor se puede clasificar según su patogenia, su intensidad y su duración. En la clasificación por patogenia encontramos la nocicepción, que es el proceso de percepción, transmisión y modulación de un estímulo nocivo en el sistema nervioso central. Los nociceptores son los receptores especializados en la identificación de un estímulo nocivo. Existen receptores tipo A delta, que son mecanorreceptores y termonociceptores. Responden específicamente a estímulos de presión intensa y temperaturas extremas, y sus terminaciones sensoriales son de fibras mielínicas. Los receptores tipo C son multimodales.
responden a una gran variedad de estímulos nocivos tales como sustancias químicas y temperaturas extremas. Y sus terminaciones son de fibras aferentes amielínicas libres que se encuentran en la piel. Los receptores de tipo silientes o dormidos se encuentran en diferentes tejidos y se activan en las respuestas inflamatorias. En la clasificación de patogenia encontramos el dolor neuropático, el cual hace referencia a la alteración de la función o cambio patológico de un nervio. Se divide en mononeuropatía cuando afecta solo a un nervio y en neuropatía múltiple cuando afecta a más de un nervio. Y también está el dolor psicogénico, que hace referencia a un dolor de causa psíquica, no orgánica y que puede causar la intensificación de un dolor crónico. La clasificación por duración se divide en dolor agudo y dolor crónico, siendo el dolor agudo una respuesta fisiológica natural a un estímulo nocivo, que tiene como función principal advertir acerca de un estímulo nocivo. Es fácil de localizar y su duración es corta, generalmente menor a 3 meses. Mientras que el dolor crónico es de larga duración, generalmente mayor a 3 meses y se puede clasificar como una patología. Ya no tiene una función pasajera de alerta a un estímulo nocivo. Y la clasificación por intensidad se puede clasificar en leve, moderado o grave. Y es evaluado por medio de escalas verbales numéricas o escalas visuales. El dolor posee 4 dimensiones: la duración, la localización, la intensidad y la cualidad. La duración es el tiempo durante el cual se percibe el dolor. Puede ser intermitente o continuo y se clasifica en agudo o crónico. La intensidad es la magnitud con la que se percibe el dolor. No solo depende de aspectos físicos, sino también de aspectos sociales, psicológicos y culturales, y se puede medir por medio de escalas. La localización es el lugar del cuerpo donde el dolor es percibido. Puede ser en un área superficial o profunda, puede irradiarse a otras áreas del cuerpo o ser de tipo difuso, donde no se localiza el dolor. La cualidad permite identificar el tipo de dolor percibido, ya sea de tipo cólico, tipo punzante, tipo calambre, entre otros. Existen 4 procesos: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. La transducción es el proceso por el cual los estímulos nocivos son convertidos en un potencial de acción en los nociceptores periféricos. La transmisión es el proceso por el cual el potencial de acción se propaga de manera centrípeta a través de las fibras del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. La modulación es el proceso por el cual la transmisión del dolor es atenuada a distintos niveles, y la percepción es el proceso por el cual la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con los aspectos culturales del paciente y generan una sensación de dolor. Vías ascendentes. Vía espinotalámica superior. Esta vía se considera como vía de dolor rápido. Luego de la sinapsis con neuronas de segundo orden que se localizan en el asta posterior, se produce una decusación de fibras que suben al bulbo raquídeo, pasan por la protuberancia y al mesencéfalo por las columnas anterolaterales. Algunas de las fibras llegan a la formación reticular del tronco del encéfalo, mientras que las demás fibras pasan al complejo ventrobasal y se dirigen al diencéfalo, donde se unen al lenisco medial y hacen sinapsis con neuronas de tercer orden en la corteza cerebral. Finalmente pasan a la corteza somatosensitiva, vía espinotalámica lateral. Luego de la sinapsis con neuronas de segundo orden, ubicadas en el asta posterior, las fibras se decusan al asta anterior, suben hacia el mesencéfalo junto con la vía espinotalámica anterior, se unen al lenisco medial y van al tálamo, donde hacen sinapsis con neuronas de tercer orden. Allí se dirigen a la circunvolución postcentral y se unen a los axones de los leniscos y ascienden a la corteza cerebral y luego a la corteza somatosensitiva. Modulación del dolor. La teoría de la modulación del dolor se basa en la transmisión de impulsos nerviosos de fibras aferentes hacia neuronas de segundo orden en la médula espinal. Se modula
por un mecanismo de compuerta en las astas dorsales, el cual inhibe la transmisión del dolor de las fibras alfa beta y favorece o facilita la transmisión de las fibras alfa gamma y tipo C. Este mecanismo está influenciado por sistemas endógenos para el control del dolor, el sistema de analgesia endógena, que envía una señal al núcleo magno del RAFE y a la retícula, las cuales transmiten señales a neuronas de segundo orden que van por medio de las columnas dorsolaterales, bloqueando la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal, por medio de neurotransmisores como la encefalina, que se encarga de inhibir la transmisión del dolor de las fibras alfa delta, alfa beta y tipo C. Así también en las astas dorsales los productos opiáceos y la actividad de las fibras neuronales de segundo orden continúa para activar el sistema nociceptivo supraespinal. Ahora vamos a explicar el algoritmo. Este algoritmo tiene dos partes. En primer lugar está la evaluación del dolor y en segundo lugar está el manejo del dolor. Si eres profesional de enfermería, recuerda que la evaluación del dolor se realiza durante los 6 momentos de cuidado. Entonces tenemos la primera pregunta, paciente consciente. Si se responde no, se realiza la escala de Campbell. Si el paciente está consciente, entonces se pregunta si refiere dolor. Si no, entonces es el fin del algoritmo. Si dice que sí, entonces hay dos partes. Uno que es revisar la historia clínica. Entonces aquí se tiene otra pregunta de si el paciente es de neonatos o pediatría. Si es así, entonces se va a preguntar sobre la historia del dolor del niño con una tabla que se encuentra en la guía. Y siempre recordar que si es un paciente de neonatos o pediatría, siempre tiene que estar presente el tutor legal. Si no es paciente neonatopediatría, entonces se hace revisar los antecedentes personales, se hacen las preguntas de los estándares de la acreditación de la Joint Commission, como son siente dolor en este momento, el dolor le impide dormir en la noche, le impide participar en ciertas actividades, siente dolor. O también tenemos el acrónico OPQRSTU-IV que se encuentra en la guía. Ya por otro lado, se puede realizar el examen físico e identificar la intensidad y duración del dolor. Entonces, tenemos duración e intensidad. Cuando hablamos de intensidad, volvemos a preguntar si el paciente es de neonatos o pediatría. Si no, entonces se puede realizar la escala visual análoga del dolor o la escala visual numérica. Si el paciente es de pediatría, se realiza una escala según la edad. Entonces aquí tenemos 4 escalas. Si el paciente es menor de 24 meses, se utiliza la CHEOPS. Si es de 1 mes a 4 años, la escala FLAC. Si el paciente tiene 5 años, se utiliza la escala Wong-Baker y si el paciente es mayor de 11 años, ya se utiliza la escala visual numérica. Esas escalas se explican muchísimo mejor en la guía. En cuanto a la duración es mayor de 3 meses, si es así, entonces lo vamos a clasificar como dolor crónico, pero si no, entonces lo vamos a clasificar como dolor agudo. Listo. Ya tenemos la segunda parte del algoritmo, entonces tenemos el manejo del dolor. Si eres profesional de enfermería, recuerda que el manejo del dolor se realiza durante los 6 momentos de cuidado y la administración de medicamentos. Ten en cuenta los 10 correctos. Aquí tenemos que idealmente se deben utilizar dos manejos. Uno que es el no farmacológico y dos que es el farmacológico. Entonces, en el no farmacológico tenemos estrategias psicosociales como son terapia cognitivo-conductual, relajación, distracción, educación. Y tenemos terapias físicas como son terapia frío calor, cambios de postura, confort, maniobra de valsalva, succión no nutritiva, administración de glucosa y sacarosa, musicoterapia o estimulación competitiva. Todo esto se explica mucho mejor en la guía. Ya el otro manejo que tenemos es el manejo farmacológico. Si ya tiene tratamiento, la evaluación del dolor y de efectividad del tratamiento. Si no tiene un tratamiento, entonces si el dolor es leve, es decir, es de un EVA de 1 a 3, entonces se utilizan AINES. Si no, seguimos. Es a un dolor moderado. Si es así, es un EVA de 4 a 6. Y aquí se utilizan AINES u opioides débiles. Si no, seguimos con un dolor severo, que es un EVA de 4 a 6, que aquí se utilizan opioides fuertes. Si no, seguimos ya con el dolor grave o refractario. Si es este dolor, entonces se utilizan opioides fuertes, bloqueos y también se puede remitir a clínica del dolor.